Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. ¿Están todos ahí conmigo? Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida, acá en Pembroke Pines, una iglesia al alcance de la comunidad de Sour Ranches, de Weston, de Miramar y también desde Hialeah. Y para todos los habitantes de esta ciudad, le animamos a aquellos que ven el video que puedan participar con nosotros cada domingo a las 11 de la mañana, del culto de adoración. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, hermano. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor, dirígenos en la exposición de tu palabra. Danos la guianza de tu Santo Espíritu para que podamos aprender más de ella. En el nombre de Jesús, danos de tu bendición y de tu iluminación. Amén. Amados hermanos en Cristo, seguimos predicando esta maravillosa epístola. Recuerden que el capítulo 2, versos del 8 al 10, es prácticamente, de alguna manera, la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo desde el capítulo 1, verso 1, donde se quiere acentuar que los creyentes deben de saber cuál es la grandeza del eminente poder de Dios que operó en Cristo, porque ese eminente poder es el que también operó en nosotros, y operó como un gesto de misericordia y como un gesto de amor. Operó por la pura gracia de Dios, o sea, por su favor inmerecido para contigo y para conmigo. Hoy vamos a estar viendo cómo Cristo es el centro y sustancia de la salvación. En el sermón anterior nosotros estuvimos mirando, estuvimos viendo, estuvimos aprendiendo cómo la salvación es enteramente por gracia y no por obras. Hoy vamos a ver cómo Cristo es el centro y sustancia de la salvación, y esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque, por increíble que parezca, no son pocos los que en el mundo y a lo largo de la historia han enseñado que la salvación es por Cristo y una añadidura. Algunos diciendo es por creer en Cristo y bautizarte. Si no te bautizas, no eres salvo. Otros han enseñado que la salvación es por obras. Si tú haces aquello, esto y lo otro y ganas el favor de Dios, entonces serás salvo. Otros enseñan que la salvación viene a consecuencia de estar unido a un grupo religioso X, denominacional, y póngale el nombre que usted quiera. Otros incluso han llegado a decir de que los salvos son aquellos que guardan un día particular como el sábado para los cultos, porque el que guarda el domingo tiene la marca de la bestia y no se va a salvar. En fin, en el mundo hay muchas distorsiones al respecto. Por tanto, aunque conozcamos esta verdad, es imprescindible que la repitamos una y otra vez y la tengamos siempre presente, que Cristo y solamente Cristo es el centro y sustancia de la salvación. Cristo y solamente Cristo es el centro y sustancia de la salvación. Cuando Pablo declara en Efesios 2, del 8 al 10, que la salvación es por gracia, o sea, por el favor inmerecido de Dios mediante la fe, y que los creyentes han sido creados en Cristo para buenas obras, él no está bajo ningún concepto presentándonos aquí un idilio o una fantasía o una historia o un criterio o una opinión religiosa más como la que habían en su tiempo, llámese gnosticismo, llámese los epicúreos, llámese los esenios, fariseos, o llámese
saduceos, celotes, que eran los grupos religiosos que giraban en torno a la sociedad de la iglesia de esta época. No es teoría, no es filosofía. El Evangelio no es ideología. La salvación se encuentra solo en Cristo, y todo en Efesios 2 y todo en la Biblia gira en torno a la salvación por gracia por medio de Jesucristo. La gracia de Dios no puede entenderse correctamente si se separa, si se divide de la obra redentora del Hijo de Dios, desarrollada en todo su ministerio, teniendo su cumbre en la muerte, sepultura y resurrección. Porque es con su muerte y resurrección que Él da muerte al pecado y a la muerte, y consigue así el perdón, la vida eterna para todo aquel que en Él cree. Por eso el Evangelio es esencial. Por eso, así como en el bautismo signamos la muerte al viejo hombre y la resurrección a la nueva vida, con la cena del Señor recordamos cómo el precio de nuestra salvación fue en base al cuerpo entregado de Cristo y a la sangre derramada por Cristo en una expiación eficaz ante Dios por el pueblo de Dios. La gracia entonces no es simplemente una disposición benevolente, divina, actuando desde la distancia. No, la gracia vino al mundo y se hizo realidad y habitó entre nosotros. La gracia se manifestó en la persona misma de Jesús de Nazaret. Pues si Él nunca hubiera venido al mundo, si no se hubiera hecho hombre y hubiera habitado entre nosotros, nosotros no hubiéramos podido contemplar nunca la grandeza del amor de Dios, porque si Cristo no hubiera muerto y si no hubiera resucitado, vana sería entonces también nuestra fe. En Juan capítulo 1, en el versículo 14, el evangelista dice que aquel verbo, hablando del que en el principio era con Dios y que era Dios, se hizo carne, se tabernaculizó, se hizo hombre y habitó, caminó, anduvo entre nosotros, y declara el evangelista, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces Cristo es la encarnación misma de la gracia de Dios. La gracia toma naturaleza humana en la persona de Jesús. El término Hijo de Dios descendió a un mundo caído. El eterno Hijo de Dios descendió a este mundo caído y lo hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Recuerden que durante la anunciación, una de las cosas que los ángeles le dijeron a los pastores fueron precisamente estas verdades. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo el Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Proclamando y anunciando de esta manera la razón y motivo por el cual aquel verbo que se había hecho carne había entrado al mundo y había venido al mundo. Jesús después va a autenticar estas palabras cuando en Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Cristo la misericordia divina se hace visible. En su persona, en sus palabras, en su obediencia y en su sacrificio se manifestó la plenitud del amor salvador de Dios. Por eso después Pablo puede decir: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros, porque Dios es amor. Mezclé dos pasajes distintos. En Juan capítulo 1, en el versículo 17, la Biblia nos enseña, después que ha dicho en el 14 que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros, este maravilloso pasaje nos declara esto: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. O sea, la gracia de Dios, esa gracia salvadora vino por medio de Cristo. Y la verdad que revela cómo ser salvo, cómo reconciliarse con Dios, cómo ser poseedores de vida eterna, vino también por medio de Jesucristo. Esto confirma el yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto confirma, por gracia soy salvo por medio de la fe. Si usted se da cuenta, esto no se dice de la iglesia. En ninguna parte dice la gracia y la verdad viene por medio de la iglesia. La gracia y la verdad viene por estar asociada a una denominación. La gracia y la verdad viene por hacer esto, aquello y lo otro. La gracia y la verdad viene por bautizarte. La gracia y la verdad viene por dar ofrendas. O la gracia y la verdad viene por dar diezmos. Porque hoy en día muchos están enseñando esa falsa doctrina. No, la gracia y la verdad vino y viene a un ser humano única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Estar en Cristo es estar en gracia, estar en Cristo es estar en la verdad. Por tanto, tú y yo podemos vivir en la convicción de que experimentamos la gracia de Dios y andamos en la verdad de Dios porque estamos en la persona de Jesús, a menos que tú todavía no estés en Cristo. Por tanto, si tú quieres andar en la gracia de Dios y en la verdad de Dios, lo primero que tienes que hacer es arrojarte en las manos de Jesucristo, creyendo en Él como Señor y como Salvador, como el Dios hecho hombre que vino y habitó entre nosotros. Hermanos míos, toda la salvación descrita en Efesios 2 existe únicamente en relación a Cristo. El pecador no es salvo por una experiencia religiosa aislada. O sea, no es porque yo tuve una epifanía o una visión o una revelación que de alguna manera fue impactada mi alma y esto me llevó a una purificación que me hizo salvo. Usted puede tener todas las visiones, todas las epifanías que usted quiera, que si usted no acude a Jesús creyendo en su muerte, en su resurrección y en Él como Señor y como Salvador, ninguna experiencia extrasensorial, espiritual, mística o la que sea fuera de Cristo te va a hacer salvo jamás. Porque esa no es la vía. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tampoco viene por la adopción de principios morales ajenos de Dios. Y esto es muy importante, porque es una ideología muy arraigada en el hombre moderno. El considerar que Dios le tiene que aceptar en el reino de los cielos por ser una persona moralmente correcta. Y estos son los que cuando predicamos dicen, yo soy una persona decente, tengo una buena ética, he estudiado, no le hago daño a nadie, tengo una buena familia, una familia educada. Y eso es maravilloso, y eso es positivo. Pero si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea que si tu ética, si tu moral, tu espiritualidad, tu buena conciencia, tus buenas actitudes no son el resultado de la gracia de Dios en Cristo operada en tu vida, y Cristo está ausente de todo ello, tienes una moralidad humanista, y la moralidad humanista no salva en lo absoluto. Y la moralidad cristiana tampoco salva, porque la moralidad no lleva a salvación, sino que la salvación, la condición de salvo y la obra operativa del Espíritu Santo en el creyente es el que produce una moralidad y una santidad cristiana. Pero el hombre ha invertido las cosas, porque el hombre en su soberbia y en su arrogancia cree que por sus méritos puede absolutamente todo. Y no entiende que la salvación no está basada en méritos humanos, sino solamente en el mérito de Jesucristo. Por eso, una moral con ausencia de Cristo no lleva a salvación, porque la esencia de la salvación, la gracia y la verdad están solo ¿en quién? En Jesucristo.
Es imprescindible una unión viva con el Señor. Por eso la Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que tenga buenas intenciones en el corazón, no lo dudo, muchas personas, pero de buenas intenciones está lleno el camino que lleva a la perdición. Y cuando Dios pase cuentas en el día del juicio final, no lo va a pasar en base a las buenas intenciones, sino en base a la relación que la persona tuvo con Jesucristo, porque Él es la gracia y la vida. El centro del Evangelio no es simplemente tampoco el perdón, y esto es importante. No es decir, yo me arrepiento, ya fui perdonado. Porque aún los incrédulos en determinados momentos sienten pesares y arrepentimiento por cosas mal hechas. Yo conozco gente no creyente que cuando se equivocan en una acción, en una mala actitud con alguien, le dice: perdóname. Se duele por el mal hecho y le da la espalda. Pero eso es igual que lo anterior, es un arrepentimiento humanista, carente de Dios. El verdadero arrepentimiento primeramente es ¿con quién? Con Dios, por reconocer que le hemos ofendido por nuestros pecados, que en nuestro corazón hay dolor por haber deshonrado a Dios al entender el Evangelio, y hay una autodeterminación de darle un giro a la vida para comenzar a transitar en un camino de santidad. Arrepentimiento con ausencia de Cristo tampoco lleva a salvación. No. Cristo es el centro de la salvación. Todas las bendiciones espirituales, absolutamente todas, el perdón, la gracia, la misericordia, la moral, la ética, la espiritualidad, fluyen. Son el resultado de la unión con Cristo y no al revés. No al revés. Hay gente que a veces dice: no estoy listo para recibir a Cristo. Mira, si a estar listo tú le llamas, o tú piensas que es cambiar primero la ética, la moral, esto, aquello y lo otro, nunca vas a estar listo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y el hombre por sí mismo no busca a Dios, no hay nada bueno en él, no hace nada que sea debido. Es todo lo contrario. Dios, en un gesto de gracia, de amor, de verdad y de misericordia, al tú creer en Cristo, es el que empieza a producir todos los cambios. Y es en eso lo que queremos centrarnos, en cómo la gracia de Dios en Cristo es transformadora. Y cómo la gracia sin Cristo no es auténtica gracia, porque en Él está la gracia y la verdad, como vimos. Para ser nueva criatura es imprescindible la gracia de Cristo y es imprescindible Cristo. Vaya de nuevo a Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos la hechura de Dios. Y mira lo que dice ahora: creados. ¿Quiénes son los creados? Nosotros. ¿En quién fuimos creados? En Cristo. Nuestra condición de nueva vida, de nueva criatura, no es independiente de Cristo, sino en Cristo. Aquí el autor bíblico está utilizando deliberadamente un lenguaje de creación. Y es increíble esto. Primero dice: somos hechura suya. Él nos hizo. Y somos creación de Dios como nueva criatura. En otras palabras, nos hizo espiritualmente, nos creó, nos hizo y creó físicamente, y también nos hizo y nos creó espiritualmente como nuevas criaturas. Y estas palabras están evocando los actos creadores de Dios que nosotros encontramos en el Génesis y explican de alguna manera aquellos actos creadores. Mis queridos hermanos,
El mismo Dios que en el principio llamó a la existencia de entre la nada, si usted lee Génesis, ¿qué dice la Biblia? Y dijo Dios, y fue hecho, ¿verdad? De la nada trae a la existencia algo. Es el mismo Dios que opera en gracia, nueva criatura en ti. De lo nada que éramos, por la gracia de Cristo y el sacrificio de Cristo, nos hizo nueva criatura y le dio propósito y sentido a la vida. Nos hizo algo. Por eso a los que llamó, a estos glorificó. Y por eso nosotros ahora seremos glorificados para estar por siempre con el Señor en la presencia de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, para honrar por toda la eternidad a nuestro Creador. El diablo va a venir diciendo: tú eres una basura, tú no sirves para nada, tú no tienes ningún valor, tú tienes mucho valor para Dios porque fuiste creado por Dios y para la gloria de Dios. ¿Y tu destino final cuál es? Cuando leemos el Apocalipsis hacia los últimos capítulos, lo que encontramos es a todos los santos en la presencia del Cordero, alabando y adorando al Cordero por toda la eternidad. Fuimos creados para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces no eres cualquier cosa. Efesios 2 comienza describiendo al hombre muerto en delito y pecado, y ahora pasa y presenta a Dios obrando como creador, produciendo una nueva creación, y ya no se contempla al creyente como muerto y en delito y pecado, sino como vivo y destinado a gloria celestial. Tu destino y mi destino. La regeneración es, por tanto, una obra sobrenatural de Dios. Y así como el hombre no participó en la creación del universo, porque cuando usted lee Génesis 1:1 se da cuenta que antes de que existiera todo lo que vino a la existencia, solo estaba Dios. En el principio creó ¿qué? Dios. Bueno, en el idioma original lo que dice es: Dios en el principio creó. Todo comienza con Dios. ¿Dónde estaba el hombre ahí creando? ¿Dónde estaban los ángeles creando? Solo Dios. Por eso es que decimos que la regeneración es una obra soberana de Él. Así como el hombre no participó en la creación del universo, tampoco podía producir sus propios nuevos nacimientos espirituales. Nadie puede hacer esto. El corazón humano caído no posee capacidad para transformarse a sí mismo. Dios mismo debe obrar vida donde había muerte, luz donde había tinieblas y obediencia donde había rebelión. Lea el libro del Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. Y después, ¿qué dice? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la misma. El sentido que tiene esta palabra en el texto original es el siguiente: la energía de Dios, el Espíritu de Dios, hacía vibrar toda la creación, dándole forma como la gallina empolla los huevos. Estaba empollando la creación. Y después vemos a un Dios que va llenando y poniendo orden y creando algo que es hermoso y maravilloso. ¿Qué es lo que estamos viendo? A un Dios que ha comenzado una obra y que termina en reposo. Y espiritualmente hablando, ¿qué es lo que vemos en tu vida y en mi vida? Que al principio, cuando venimos a Él, estábamos como desordenados y vacíos, estábamos en caos, y el Espíritu de Dios se movió en nuestro corazón, quitando el corazón de piedra, poniendo el de carne, convenciéndonos de juicio, justicia y pecado, dándonos entendimiento, provocando la regeneración, para que después nosotros, al creer en Cristo, fuéramos hechos nueva criatura y nuestra nueva creación empezara a ser poblada por Dios con todo lo que Dios tiene, para que vivamos a plenitud para su gloria. Eso es todo lo que Dios ha estado haciendo, y es lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, y sigue haciendo, porque el día del reposo no ha llegado. ¿Cuándo va a llegar el día de reposo? El día que Dios termine de trabajar su obra en ti y en mí. ¿Y cuándo es ese día en que Dios va a terminar su obra en ti y en mí? Cuando tú y yo hayamos llegado a la patria celestial y estaremos en eterno reposo con Dios, alabando y glorificando su nombre en el Edén venidero, en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos,
Segundo de Corintios, capítulo 4, verso 6, búsquelo por favor. Dice de esta manera, Segundo de Corintios 4, 6. Porque Dios, y oiga, porque aquí usted puede ver que la comparación que yo he hecho no es mía, Mire lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, está citando Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Segundo de Corintios 4:6. ¿Está ahí conmigo, hermano? Amén. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que, como diciendo, aquel Dios que dijo sea la luz y la luz fue, es el mismo Dios, no ha cambiado. Por tanto es el mismo Dios que tiene poder creador, poder transformador, poder sustentador para operar en lo creado. Dice Pablo, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció. ¿Dónde, mis hermanos? ¿Se da cuenta de esto? Usted hoy está alabando a Jesucristo, disfrutando de la gracia, de la verdad de Dios, porque Dios en un acto de nueva creación hizo que en tu corazón resplandeciera la iluminación de su Espíritu, la luz de su Espíritu. Donde antes había tiniebla en tu corazón, Dios puso la luz para que saliera toda la podredumbre de tu alma a claridad y pudieras entender que tú estabas perdido por tu pecado. Y al mismo tiempo, al encender la luz, te hace ver que allí en el Calvario, en la cruz, en la muerte, en la resurrección de Jesús, en quien es la gracia y la verdad, es donde tú y yo encontramos gracia y verdad, salvación y vida y esperanza. Ese Dios que hizo la luz física es el Dios que te dio la luz espiritual, el que iluminó tu corazón. Entonces aquí hay una verdad implícita. Antes de venir a Cristo, tu corazón y mi corazón estaba en tinieblas, y de no haber sido por Dios hacer un acto creador en él, hubiera seguido en tinieblas. Entonces debemos de alabar, honrar, glorificar y dar gracias a Jesucristo todos los días de nuestra vida, porque en un acto de misericordia, en su favor inmerecido, iluminó nuestro corazón. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Y ahora va a decir propósito. ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz. ¿De quién? De Jesucristo. Para que tuviéramos conocimiento que en la persona de Cristo, en la cara de Cristo, está la gracia y la verdad que nos hace salvos. Todo esto lo hizo Dios por ti y por mí. Por eso es que en este tema estamos hablando de que Cristo es el centro y la sustancia de la salvación. Porque en ningún momento aquí dice que la iglesia produce iluminación, ni aquí en ningún momento dice que es en la faz de la iglesia que se encuentra estas cosas. No, es la persona de Jesús. Usted puede ir a la iglesia que le dé la gana, a la más prominente o a la más sencilla, que si no viene a Cristo no va a ser salvo jamás. Y eso es maravilloso, que hemos sido iluminados por el Señor. Por tanto, ¿qué hombre puede arrogarse tales acciones? El que pretende arrogarse estas acciones le está robando la gloria a Dios y no está reconociendo lo que Dios hace y lo que Dios trabaja. Entonces se da cuenta que cuando dice por la gracia sois salvos, y cuando dice somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús,
Va mucho más allá de lo que a simple vista se percibe en este pasaje. ¿Cómo nos hace ver nuestra insuficiencia y a la misma vez nos hace contemplar la grandeza de la gloria del Dios nuestro en la persona de Jesús? ¿No es maravilloso esto, mis hermanos? El apóstol conecta la conversión del pecador con el poder creador manifestado en Génesis. El mismo Dios que dijo sea la luz, ilumina ahora el corazón entenebrecido para darle al hombre el conocimiento de la gloria de Jesucristo. Ahora entiende por qué Pablo dice en el capítulo 1, oro para que sepáis cuál es la grandeza de la gloria suya. Porque es importante que el hombre entienda la grandeza de la gloria de Dios al obrar estas cosas. Porque de lo contrario, usted no valorará para nada lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Y eso es lo que trae en la vida de muchas personas creyentes indiferencia para con Dios. Y la indiferencia trae pecaminosidad, falta de compromiso y un sinnúmero de males que debemos de evitar. Quiero que vaya por favor a el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 26. Porque en Ezequiel 36, 26 el profeta, valga la redundancia, profetiza algo que es importante y que tiene que ver con todo esto. Una profecía que tiene que ver con el corazón del hombre, con la gracia de Dios en Cristo, con su poder iluminador, transformador, regenerador, como un acto de gracia basado en el amor y en la misericordia de Dios y no en las obras humanas. Ezequiel 36, 26. Dígame cuando lo tenga. Amén. Preste especial atención a este pasaje, mis hermanos. Dice, está hablando Dios por medio del profeta, dice, os daré. Eso es una promesa, es una anunciación y una promesa que es futura, ¿verdad? Evidentemente, son promesas y profecías que se están cumpliendo continuamente tras la venida de Cristo en cada persona que cree en Cristo. Si tú has creído en Cristo, entonces, mis hermanos, retomo la idea, os daré, ¿qué es lo prometido? Un corazón nuevo. ¿Por qué dice esto Dios? Porque cuando Dios miró a la tierra y vio que todo designio y pensamiento del corazón del hombre es solo de continuo al mal y de que el corazón del hombre está entenebrecido por causa del pecado y muerto espiritualmente, definitivamente el hombre necesita un corazón nuevo. Tú y yo necesitábamos un corazón nuevo. Tú y yo, gracias a la gracia de Dios manifestada en Cristo, ahora tenemos un nuevo corazón. Les daré un corazón nuevo, dice el profeta Ezequiel capítulo 36, verso 26. Y no solo Dios promete un corazón, mire lo que dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea, ya no vas a tener el espíritu que sopló Dios sobre Adán cuando dijo, sea alma viviente, espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu? El que Dios después le dice a sus discípulos, espera que venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, recibiremos un nuevo espíritu, un espíritu regenerado. Recibiremos y tendremos en nosotros al Espíritu de Dios morando en nosotros para guiar nuestra vida, sustentar nuestra vida, enseñarnos, corregirnos, instruirnos. Porque es la herramienta de Dios para ir transformando el alma, la mente y el corazón. Y yo pregunto, por causa del corazón viejo que teníamos, ¿merecíamos todo esto? La respuesta es un no. Por tanto, esto nos demuestra que esta acción de Dios de darnos un corazón nuevo es una acción de gracia. Lo hace por la gracia de Él, por amor y por misericordia. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Una piedra es dura. ¿Qué está diciendo? Quitaré la dureza de tu corazón. Y os daré un corazón blando, de carne. La salvación no consiste
simplemente en mejorar la vieja naturaleza caída, sino en una obra interior profunda realizada por Dios. El corazón de piedra debe de ser removido y sustituido por un corazón sensible a Dios. El nuevo nacimiento no es una reforma externa, sino una transformación espiritual profunda producida por el Espíritu en ti y en mí. Ahora entiende por qué Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no ve el reino de los cielos. ¿Lo puede entender? Toda esta obra, mi hermano, tiene su fundamento en la unión con Cristo. Pablo presenta a Cristo como la cabeza de una nueva humanidad. La Escritura muestra que la historia humana está representada en dos hombres, en Adán. Pero en Adán estamos representados en la muerte y en el pecado. Y el otro es en Cristo, quien por su justicia imputada a los que creen en Él representa la vida y la victoria. En Adán todos pecan, pero en Cristo todos son ¿qué? Vivificados, dice Romanos 5. Adán introdujo muerte, Cristo trae vida. Abraham desobedeció, Cristo obedeció. Adán condujo a la humanidad a la ruina, Cristo conduce a su pueblo a la redención. En 1 Corintios 15, 22 la Biblia dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Fuera de Cristo solo hay condenación y muerte, pero unidos a Cristo hay perdón, hay reconciliación, hay vida eterna. El creyente ya no es visto delante de Dios únicamente en relación con Adán y su culpa, sino en relación con Cristo y su justicia. Él es el nuevo hombre, la nueva cabeza, el mediador de una nueva creación. Por eso vivimos para honrarle y glorificarle en todo. Y desde esta perspectiva se entiende también las palabras finales del pasaje cuando dice: fuimos creados en Dios. Estoy hablando de Efesios. Somos hechura suya, verso 9. El 10, perdón, porque somos hechura suyos, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Desde esa perspectiva se entienden también las palabras finales del pasaje. Anoche, casualmente, cuando estaba en mi tiempo devocional, antes de irme a dormir, me encontré un pasaje, debí haberlo apuntado. En Juan 6, muy interesante, déjame ver si lo encuentro. Déjenme ver. Aquí está, Juan 6:29. Este pasaje me dio la respuesta a Efesios 2:10. En el 27, Juan 6:27, Jesús dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oiga esto, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, vamos a ver cuáles son las prácticas de las obras de Dios. Dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Y qué dice a continuación? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que el Padre ha enviado? A Jesucristo. Entonces, la obra de Dios es creer en Jesús
Y ahora dice Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas. Fuimos creados para creer en Cristo. Es lo que está diciendo. Y uno se lee este pasaje y piensa que fuimos creados para amar al prójimo, para bendecir. Sí, eso hay que hacerlo. Pero todo eso cae por su peso cuando usted excluye a Cristo, porque usted puede amar al prójimo, servir al prójimo, darte de comer al prójimo, visitar al huérfano, a la viuda, al enfermo, al otro y al otro y al otro, y no ser cristiano. Los no cristianos hacen estas cosas. Pero lo que está diciendo es que por la gracia de Dios, no por nuestras obras, fuimos salvados. Y por la gracia de Dios se nos dio el don de la fe. Y somos hechura suya y criatura de Dios para hacer las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Creer en Jesús. O sea que tu acción de creer es el resultado de la obra de Dios operada en tu corazón. Así que debes de alabar, bendecir, exaltar y glorificar a Dios todos los días de tu vida, porque hizo esta obra en ti. Y la hizo para que sigas tú creyendo cada vez más en Él, en su persona, en sus obras, en sus hechos, en sus palabras, en sus enseñanzas, viviendo para su gloria. Ahora podemos entender por qué Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Porque si tú le crees de verdad, vas a creer lo que Él enseñó, vas a vivir conforme a los principios por Él enseñado, vas a caminar como Él anduvo, vas a vivir conforme a su imagen, vas a tener su mente, su corazón, su carácter. Entonces la gracia es más que un estado de saberse salvo. La gracia implica también creencia, fe y puesta en práctica de lo que se cree y de la fe que enseña Jesús. ¿Está conmigo? ¿Lo ha captado? Es maravilloso. Por eso la Escritura debe interpretar la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, eso explica Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para ser a la imagen de Cristo. Por eso, que parte de la obra creadora de Dios implicó llevarte a creer a Jesús. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación tiene un origen eterno en propósito de Dios y una meta santa en la vida del creyente. Desde antes de la creación, Dios te eligió, Dios te predestinó y Dios te llevó, preparó todo para que creyeras. Dios había determinado salvar a su pueblo en Cristo y transformarlo para su gloria. Porque dice, las obras que Él preparó para que anduvieras en ella. Y si esa obra es creer en Cristo, es que tu acción de creer en Cristo también fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Y eso es maravilloso. Y explica que somos plenamente el resultado de la gracia de Dios en Cristo. Y reafirma la centralidad de la persona de Cristo en todo, aún en las obras que hago, aún en la fe que tengo, en lo que creo. Hechos 15:18, conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Nada ocurre fuera del conocimiento y propósito divino. La redención no es una respuesta improvisada al pecado humano. No es algo improvisado. Ese día que tú le dijiste sí a Cristo, no fue improvisado. Fue el momento de Dios, el tiempo de Dios para ti. ¿Entiendes por qué ahora dice aquí el día aceptable y el día de salvación? Porque ese fue tu día aceptable y tu día de salvación prescrito por Dios para que creyeras en Cristo. Y ahora, una vez que me sé creyendo en Cristo y cómo operó y la importancia de Cristo, ¿cómo voy a responder a este Cristo? ¿Cómo debe de ser mi vida una vez que conozco todo esto? Lo vamos a estudiar el domingo próximo. Dirígenos, Señor. Gracias por la gracia y la centralidad de Jesús en el Evangelio. Bendito sea tu nombre, Señor.
Ayúdanos a vivir en una respuesta obediente a ti. Por Jesucristo. Amén.